lengua es el refugio del lenguaje. Se convierte con el uso en su casa. La lengua es la expresión de lo humano en sus amplios matices. Las lenguas perdidas, aquellas que resuenan en una endeble memoria colectiva, pero cuyo rastro hablado o escrito se encuentra en algún rincón de la historia. Esa ausencia nos habla de una presencia, de un pasado y un presente que calla. Desde ese silencio nace el sonido y su recorrido. En la vida de los pueblos, la lengua es ineludible, ya que el modo de hablar refleja la cosmovisión de quienes se expresan en ella. Una lengua perdida es tal vez una lengua olvidada, pero sobre todo es seguramente la historia de un silenciamiento, una tamización forzada, una opresión por parte de un poder que no escucha ni respeta a aquel que dice diferente. Lenguas negadas, prohibidas, degradadas. Sin embargo, varias han logrado sobrevivir el mote de perdidas, lenguas recuperadas, que en su supervivencia explicitan un otro modo de decir y por ende de pensar. Una lengua se constituye primeramente desde lo paralingüístico, gestos, señas, el llanto, la risa, el bostezo, el volumen de la voz. Ingresa luego en la oralidad y se consolida finalmente en la escritura. Más aún, puede alcanzar la perpetuidad y hasta la gloria del agradecimiento en sus lenguas descendientes. El caso fenicio, entre otros, es un acabado ejemplo y una palpante demostración. Se trató de una lengua perteneciente a la familia semítica, lenguas afroasiáticas que se desarrollaron sobre todo por Oriente Próximo y el norte y este de África, y que toman su nombre del personaje bíblico Sem, el hijo de Noé, cuyos descendientes serían los pueblos semitas. El fenicio se desarrolló en el territorio de los actuales Líbano y Siria, al menos desde mediados del segundo milenio antes de Cristo. Lingüísticamente, es una lengua muy cercana al hebreo antiguo y amorreo. Frecuentemente, se reserva el término púnico para designar a las variedades del fenicio occidentales del siglo IV a.C. En cuanto al idioma, algunos resabios del púnico siguen en uso en los dialectos bereberes modernos, pero se ha considerado a la lengua púnica desaparecida desde el siglo VI después de Cristo. El fenicio fue la primera escritura ampliamente utilizada en la que cada sonido se representaba solo con un signo. Este sistema sencillo contrastaba con otros más difíciles de aprender, como la escritura cuneiforme y los jeroglíficos egipcios. Su simplicidad no solo permitía que fuera usado en diversos idiomas, sino también que la gente común aprendiera a escribir. Así, fue asimilado por muchas otras culturas que lo adaptaron a sus respectivos idiomas. Por ejemplo, el alfabeto arameo, precursor del árabe y hebreo modernos. El arameo es una rama de las lenguas semíticas con una historia de al menos 3000 años. Fue el idioma original de grandes secciones de la Biblia, así como la lengua principal del Talmud, el Bahir y el Zohar, y es todavía hoy la primera lengua de algunas pequeñas comunidades no arabófonas de Oriente Medio. Durante el siglo XII a.C., los arameos, primitivos hablantes de esta lengua, comenzaron a establecerse en un territorio que corresponde a los actuales Siria, Irak y este de Turquía. La lengua común más hablada actualmente en Medio Oriente es el árabe, pero el arameo aún tiene importancia como lengua litúrgica y literaria entre los judíos, mandeos y entre algunos cristianos. Adicionalmente, la turbulencia vivida durante los últimos 2 siglos en esta región ha dispersado a hablantes de arameo por todo el mundo. En Oriente, el fenicio resistió la expansión del arameo en Palestina más que ninguna otra lengua de la región, debido a su amplio uso en el comercio con las colonias de Cartago. Con estos viajes y su fonética se consolidó el éxito del alfabeto. El alfabeto griego y sus descendientes como el latino, el cirílico y el copto deriva directamente del fenicio, aunque los valores de algunas letras se modificaron para representar las vocales. El griego antiguo es la lengua utilizada en Grecia durante la época denominada arcaica. Tuvo su origen en las emigraciones de indoeuropeos que se asentaron en la península balcánica hacia el año 2000 a.C. Estos emigraron hacia las fértiles tierras del sur y se asentaron en varias regiones de Grecia, donde aparecieron diferentes dialectos. Los 4 principales fueron el arcadio chipriota,
el dórico, eólico y jónico. El griego antiguo es el lenguaje de las obras de Homero, incluyendo la Ilíada y la Odisea, y entre otros trabajos de la literatura y filosofía griegas. La cultura comercial marítima de los mercaderes fenicios difundió su uso en buena parte del norte de África y Europa. Así, encontramos el origen de nuestra escritura alfabética actual. Por su parte, se estima que el latín apareció hacia el año 1000 a.C. en el centro de Italia, al sur del río Tíber, en una región llamada Latium, de donde proviene el nombre de la lengua y de sus primeros habitantes, los latinos. Adquirió gran importancia con la expansión de Roma, siendo la lengua oficial del imperio en gran parte de Europa y África septentrional, junto con el griego. El sistema de escritura romano proviene del alfabeto etrusco. Su sentido de la escritura es horizontal, siendo el principio de derecha a izquierda, y luego se afianzó de izquierda a derecha. Muchas lenguas que no tenían sistema propio de escritura adoptaron el alfabeto romano o latino, por eso este es el más universalmente extendido. Es así como vemos al lenguaje como dinámico, ya que va transformándose con el tiempo y las historias. Estas lenguas son formadas por la cultura y los procesos vitales de los pueblos, y a la vez contribuyen a darles forma. Entonces, ¿qué lenguas se pierden? ¿Por qué se pierde una lengua? ¿Será que se pierde o, como todo, se transforma? Hay idiomas que luego de convivir durante mucho tiempo hacen que sus palabras terminen mezclándose entre sí, dando vida a otra lengua. Hay idiomas que fueron usados como armas de poder por los grupos que los hablaban, y al perder poder dichos grupos, también fueron desvaneciéndose sus lenguas. También hay lenguas que fueron prohibidas, es decir, que hubo intencionalidad en sus pérdidas, pero muchas resistieron y sus palabras fueron verdaderos sonidos clandestinos y que hoy se hacen lenguas vivas y fuertes. Como sea, hablar de lenguas perdidas nos gusta porque nos invita a buscarlas, nos abre la puerta a imaginarlas y conocer sus ecos, sus palabras lejanas, sus significados presentes, sus musicalidades. En el juego de perder y encontrar, el lenguaje se recrea en su diversidad, en su total multiplicidad. A través de este breve recorrido por la historia de la escritura y sus oralidades, es que decidimos rescatar aquellas lenguas perdidas que son huellas de un pueblo y su historia, expresiones de civilizaciones antiguas que fueron germen de nuestro presente.